Ámonos Media presenta Creando nuestra mejor versión con Juan Rodríguez y sus invitados, Adriana Macías y Marco Fabián. Bueno, y donde tú ves una persona llena de talentos, también estuvo una persona torpe. Donde ves un gran maestro, también en algún momento fue un aprendiz, porque todo es un proceso, mi querido Juan, y hay que iniciar esos procesos. Y a veces los reinicios tenemos que resurgir como el ave fénix. Me encanta, Adriana, lo que comentas en cuanto a resurgir como el ave fénix. Y de eso vamos a hablar, porque no hay persona en la vida que no vayamos a tener o hayamos tenido este tipo de retos. Y bueno, el invitado ya lo están mirando, con él vamos a hablar precisamente de esta mentalidad de ave fénix. Por eso, Marco, bienvenido como Mu- futbolista, como profesional, como ser humano. La verdad que nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, gracias nuevamente. Y cómo no me voy a animar de la mano de Adriana, de Juan. La verdad que es para mí un placer poder compartir el tiempo y una buena plática con ustedes. El disfrutar el proceso siempre es algo súper, súper importante, porque siempre vamos a tener situaciones malas, situaciones buenas, y siempre, como dicen, el resurgir, pero de los errores se aprende, ¿no? Del aprendiz, como lo dijo Adriana, después para llegar a ser el maestro, pero siempre algo que me quedó muy claro, hay que disfrutar el proceso, porque el tiempo no regresa y porque los días y los momentos y el tiempo es muy valioso hoy en día, ¿no? Fíjate, Marco, ahorita que dices esto, perdona, Adriana, ahorita te suelto el micrófono, te lo juro, pero es que ahorita que dices esto, yo recuerdo muchas personas a mí me dicen, es que usted es todo un máster, sobre todo mi esposa me dice, es que tú eres un máster. Ah, muchas gracias. Más terco que una mula, es lo que eres, ¿no? Bueno, pues también a veces se necesita esa terquedad que pudiéramos traducirla como determinación. Así es de que, mis queridos compañeros, sí soy medio máster, medio máster. Ahora sí, Adriana, dale con todo, que aquí está Marco para las inquietudes que vamos a compartir. ¿Sabes una cosa, mi querido Marco? De repente cuando vemos una persona que ha logrado tantos proyectos, que ha llegado a tantos países, que ha cubierto tantas metas en su vida, de repente lo visualizamos como que el hombre siempre le va de lujo, siempre es muy asertivo, siempre está muy seguro de sí mismo, siempre lo sabe todo, nunca pasa malos momentos, nunca se siente triste, nunca se equivoca, siempre es asertivo. Y la realidad es que es otra, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso de oscuridad, como decíamos, todos los procesos, esos procesos de duda, esos procesos donde ni modo metimos la pata para pues aprender, porque la verdad es que de los errores más grandes, de los errores más dolorosos, de los de que de plano decimos, no puede ser que me haya equivocado de esta manera, pues vienen los mejores aprendizajes, vienen los mejores amigos, vienen los mejores proyectos incluso, ¿no? Y tú, mi querido Marco, pues viviste un proceso pues complicado, ¿no? Cuando estuviste pues jugando, de repente tener tanto éxito, de repente cosas que caen, parece que caen del cielo, pero no, pues un esfuerzo previo, pero de repente como que la mente, la euforia, de repente se llega a perder ahí, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poquito de esa parte que la gente no sabe, que de repente no vemos esa parte dolorosa, para sentir un poquito de empatía y desde ahí, desde la empatía, encontrar pues herramientas que nos puedan servir a todos para enfrentar esas etapas complicadas. Detrás de Marco Fabián, del jugador, de la carrera que tuve más de 18 años como futbolista, pues hay un proceso, pero hay un proceso cargado y llenísimo de errores, de sacrificios, de nerviosismos, de miedos, de muchas cosas de las cuales siempre pude salir adelante gracias, obviamente, a mucha ayuda desde la familia, que para mí es importantísima, desde entrenadores, desde coaching, desde compañeros, desde mucha gente, pero sobre todo desde uno mismo, ¿no? A veces
siempre lo he dicho, ¿no? A mí nadie me ha regalado nada, nadie te ha dado nada. Creo que en la vida es difícil que puedas conseguir algo, el éxito de manera fácil. Lo fácil creo que no existe. Para mí el trabajo es la base del éxito, la disciplina y sobre todo la actitud, las ganas y como lo decía Juan hace rato, lo terco que quieras hacer realidad tus sueños, ¿no? Realmente a veces uno se pone una meta y lucha para lograrlo, ¿no? Y ese sacrificio del cual tú hablas, pues viene desde niño, ¿no? Y obviamente uno nace con un talento, con un don, que gracias a Dios lo tuve, que era el jugar fútbol, ya lo platiqué la otra ocasión, vengo de una familia, de un padre que también también fue futbolista, entonces lo traía en la sangre, pero no nomás era traer el don y el talento, porque muchos tienen el talento, pero no lo aprovechan, ¿no? Hay veces que pasan los años y se quedan con ese talento. Va de la mano con, con las ganas de querer cumplir tu sueño, ¿no? Y ese cumplir el sueño es un proceso de muchos años, de mucho tiempo, donde pasé de joven situaciones en las cuales pues, tenía que estudiar, jugar, tenía que tomar, no sé, durante 3, 4 años de mi adolescencia tenía que tomar 3 camiones de ida para ir a entrenar, 3 camiones de vuelta para ir a entrenar, que de pronto tenía que seguir con la escuela, tenía que ir al fútbol, sacrificios obviamente de torneos que no pude ir porque en ese entonces pues obviamente no había todavía mucha plata, como le llaman, para poder ir a torneos. Y de pronto te encuentras con con lesiones también, con miedos, situaciones. Yo a los 15 años, los que eran de mi generación me rebasaron. Por cierta manera, en el fútbol siempre hay altibajos, ¿no? Y yo en ese momento tuve una decaída donde yo llegué a mi casa triste y yo dije, yo no quiero jugar fútbol, a lo mejor no soy tan bueno para poder lograr ese sueño. Tuve también mis decepciones, tuve mis miedos de no poder lograrlo. Y ahí es donde entra ese apoyo emocional, es donde entra ese apoyo de la gente que está contigo y te dicen, a ver, diviértete, disfrútalo, inténtalo una vez más, si es que quieres, nadie me obligó nunca a nada. Mm. Pero dije, el fútbol está para divertirte, no solo es que tengas el don, pero no deja de ser un juego. Después muchos dicen, ay, se quejan porque ganan mucho y aparte hacen lo que les gusta hacer. Sí, claro, eso lo dice mucha gente, pero realmente para poder llegar a hacer eso, tienes que saberlo controlar y tienes razón. Hacemos lo que nos gusta hacer, ¿no? Es un juego, es un deporte, es algo que lo traes contigo, pero que después empieza a llenarse de presión. Volvemos a lo mismo, de nerviosismo, de miedo, de poder controlar tanta gente ya cuando estás a un nivel, ya cuando comienza el nivel de fama, de cuando te llega el dinero, de cuando ya estás expuesto a la gente, pues ya tienes que controlar el qué cosas vas a hacer, el qué cosas vas a decir, el que estás en los ojos de millones de personas, el que ya llegas a ser un ejemplo para niños, en que ya contienen muchas cosas, en que el fútbol un día, un fin de semana puedes ser el más malo del mundo y puedes recibir los peores comentarios de la historia, y el siguiente fin de semana a lo mejor eres el héroe de la película y quieren hacer una estatua tuya, ¿no? Entonces tienes que saber manejar también y creerte ni tan bueno ni tan malo, simplemente creer en ti mismo, saberle lo que eres capaz y, y pues yo creo que ese proceso es el que lleva detrás de una persona en la cual se va dedicando a cumplir el sueño, pero que va pasando durante ese camino varios obstáculos y tiene uno que ir caminando, obstruyéndolos, a veces cayéndose, pero regresando a ponerse firme y seguir caminando, ¿no? Esa es una de las situaciones que creo que me sacó adelante, que pude lograr muchas cosas en mi carrera, que cometí errores, siempre he dicho, creo que no existe, nadie es perfecto, pero lo importante es aprender de ellos y eso creo que me valió la pena en muchas ocasiones, ¿no? Que si el éxito fuera fácil, pues cualquiera lo pudiéramos ordenar a través de Amazon, ya te llegó, abres la cajita y a todo dar, ¿no? Ya la hicimos, qué padre. Pero la verdad no es así. Y cuando hablamos de lo que es mentalidad ave fénix, por ejemplo, a mí me encantó cuando tuve para este libro que escribí de estudiar de lo que es el concepto ave fénix. No sé si miraron la película de Harry Potter, cuando el viejito, no recuerdo, Gandalf, creo que se llama Gandalf, tiene allí su ave fénix y de repente esta se empieza a desmoronar y se quema, se hace ceniza y luego después de la ceniza resurge.
Yo lo que quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, porque estoy seguro que para llegar al lugar que han llegado y sobre todo para los que quieren a niveles todavía que saben que van a alcanzar, vamos a vivir ese proceso del ave fénix. ¿Y cuál es? De que literalmente nos consumimos, nos vamos a quemar, pero vamos a resurgir de las cenizas, vamos a resurgir con una mentalidad diferente. Ahorita Marco dijo al arranque algo que me fascinó, lo recomiendo bastante, de que lo que vayas a hacer, hazlo pero disfrutándolo. Si no, no lo hagas. Todo tu cuerpo resiente cuando te vas a la tarea de disfrutarlo. Todo tu cuerpo y evidentemente se manifiesta también en el desempeño. ¿Cuáles fueron momentos que tuvieron así ustedes que realmente tuvieron que meterse en esta mentalidad de ave fénix? Comienzo contigo, Marco, y luego Adriana. Voy a ser muy específico porque lo tengo muy claro. Tengo 3 etapas de mi vida de resurgimientos fuertes y en donde yo creo que fue una catapulta para lograr cosas importantes dentro de mi carrera. Fueron en diferentes etapas de mi vida, pero las tengo muy claras. La primera lo alcancé a empezar a comentar ahorita. Yo cuando tenía 14, 15 años, venía con mis compañeros de la edad, de la generación, y llega un momento donde ese año no me fue muy bien futbolísticamente hablando. A veces hay que aceptar también cuando te va mal, ¿no? Que el técnico, que lo que sea, no estaba jugando mucho. Y todos los de mi generación termina el año y como si fuera el colegio, para la gente muy que no está tan metida en el fútbol, como si fuera el colegio, pues todos avanzan de año y es como que cuando dan la lista final, se quedan 3 jugadores en ese año, se quedan 3 jugadores, en este caso, en la cuarta división que yo estaba, y todos suben a tercera división. Y es donde ahí es un golpe fuertísimo para mí, porque ver a todos los de mi generación que avanzan, que están más cerca de cumplir el sueño, y tú quedarte un retroceso de un año, es donde pues fue un golpe muy duro, ¿no? Entonces fue cuando yo llego a mi casa y yo hablo con mis padres y fue cuando les dije, yo creo que el fútbol no es lo mío, yo creo que mejor me voy a dedicar a estudiar, mejor a otra cosa, pero yo creo que no, a lo mejor no soy tan bueno como para dedicarme a esto, ¿no? Pero yo creo que fue un pensamiento, fue algo, obviamente no era algo que quería, y ahí entró la parte de apoyo, de entrenadores. Yo me acuerdo que tuve una plática en paz descanse con mi abuelo, que era como mi padre, era una persona muy importante para mí, y me dijo, nadie te va a obligar a nada, si quieres deja el fútbol, si quieres esto, pero ¿por qué no? Simplemente te diviertes, disfrútalo, no pienses en que si vas a subir, a bajar, a alcanzar a tus compañeros o no, disfruta un último año, juega como tú sabes jugar, disfrútalo, desenvuélvete, cero presiones, cero nerviosismo, y si no te da este año, si sientes que no, dejas el fútbol y ya. Bueno, entre él y otras personas me apoyaron y decidí seguir ese consejo. Y bueno, fue una locura que de mis 14 años a los 17 fueron 3 años, que fue como si pasara un tren de pronto y cuando menos me di cuenta, esos 3 años no es que en un año alcanzara a mi generación, sino que los pasé y con 17 años estaba en primera división debutando, de estar en cuarta. Entonces fue como que empecé a disfrutar el juego, empecé a desenvolverme. Ese año quedé campeón goleador, subí, alcancé a mi generación, volví a quedar campeón, los pasé segunda, primera, y en 3 años estaba cumpliendo el sueño que toda la vida quise, ¿no? Entonces yo creo que fue un resurgimiento muy bonito de tener la idea de casi dejar todo a lograr el sueño en 3 años, ¿no? Ese fue uno. El segundo, lo comenté la otra vez y lo he dicho muchas veces, que yo es el golpe más fuerte que he tenido en mi vida y fue precisamente a mis 17, 18 años, cuando pierdo a mi hermano en vida. Pues bueno, lo he comentado siempre, ¿no? Pude haber tomado muchos caminos negativos, irme a la, pues, a la ruina, dejar el fútbol, no sé, dejar eso. Y al final yo me prometí algo y sobre todo con él, que lo tomé como una motivación, ¿no? El querer ser alguien en la vida, el querer cumplir sueños, el que de donde estuviera pudiera estar aplaudiendo mis logros y para mí, a pesar de aprender a vivir con ello, porque nunca uno lo sobrepasa al 100%, pero aprender a vivir con ello, para mí fue una motivación para dar más todavía, para querer todavía
sacrificar más, intentar más, querer lograr más sueños, más ambición. Y bueno, yo creo que siempre lo dije, no lo defraudé, ¿no? Con la carrera que hice, creo que donde siempre, donde esté, yo creo que es el más orgulloso. Y bueno, y la tercera, terminando con ella, pues bueno, la lesión más fuerte que tuve dentro de mi carrera, que fue ya estando en Alemania, que fue una hernia de disco de espalda, en mi mejor momento que estaba pasando con 26, 27 años en Europa, triunfando con selección nacional, a punto de jugar mi segundo mundial, pues bueno, me detectan una lesión no tan común en un futbolista, que es una hernia de disco de espalda, donde me tienen que operar. La primera operación no queda bien, tengo que operarme una segunda vez y quedo casi un año sin jugar. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, mi mente o qué hubiera pasado si hubiera escogido otro camino era, bueno, ya perdí mi segundo mundial, ya no voy a jugar en Alemania, ya esto, me hubiera ido para abajo mentalmente. ¿Y qué fue lo que pasó? Antes de que me operaran, yo ya estaba contando en el calendario, a ver, opérenme ya mañana, porque si me operan, ya empiezo a pasar mañana la rehabilitación y mira, estos días, este mes ya puedo estar bien y alcanzo a llegar al mundial porque lo quiero jugar. Y empecé así a hacer cuentas y esto, y yo entonces en vez de caerme, empecé a resurgir y todavía ni me operaban y ya quería estar en rehabilitación y poniéndome en forma y todo. Y pues como cuento de hadas, tal cual como me lo propuse, así Ujú. salió, gracias a Dios. Llegué rayando, barriéndome 2 meses antes del Mundial, regresé a jugar, regresé muy bien, regresé fuerte, gracias a Dios. Me gané un lugar y pude jugar mi segundo Mundial en Rusia. Y después vinieron cosas muy, muy buenas. Tuve otra tercera operación, pero ya menor, pero bueno, sigo todavía bien, gracias a Dios, físicamente bien y pues bueno, son tres cosas de donde he resurgido y de Ujú. donde siempre he dicho, creo que la mentalidad es tan fuerte que nos hace hacer cosas, nos hace realmente cumplir los sueños, ¿no? Desde donde queramos nosotros hacerlo. Ya. A mí me encanta lo que has compartido porque hay mucho dentro de ello. No solamente es la experiencia, pero hay un hilo común. Y este hilo común, desde mi punto de vista, se los voy a compartir. Pero antes yo quiero que Adriana me diga cuáles han sido mínimo un par de resurgimientos, porque también, como todos, los has enfrentado, Adriana. Y yo estoy seguro que los que nos escuchan en España, los que nos ven allá en Argentina, en cualquier parte, igualitos que nosotros, los hemos enfrentado, pero no solamente eso. Mientras vivamos, vamos a volver a enfrentar momentos como esos. Afortunadamente, momentos duros, sí, difíciles, sí, pero el hilo común de lo que estaba compartiendo ahorita Marco, en mi opinión, yo lo voy a compartir, no sin antes darte la pauta para que tú nos des tus resurgimientos por ahí, Adriana. Ay, gracias, mi querido Juan. Oye, pues es que yo ya soy más mayor que Marco. Yo tengo ya varios momentos así, pero déjame platicarte uno de los primeritos y uno de los más recientes. Uno de los primeritos momentos también tuve una lesión muy fuerte en las cervicales. De hecho, pasa algo muy curioso. Fíjate que por cargar las prótesis, yo usé prótesis desde que tenía 3 años, pero pues en esa época pues eran materiales muy pesados, ¿no? No eran los materiales que el día de hoy existen, que son pues muy ligeros, muy resistentes, ¿no? Entonces pues yo estaba muy pequeña cuando empiezo a usar las prótesis, a cargarlas, y me da una lesión muy, muy severa en las cervicales. De hecho, una de las consecuencias de estas lesiones es que presionan tanto el nervio que pierdes la Claro. fuerza en los brazos, pierdes movilidad en los brazos, pero en mi caso, pues no me afecta. No, Entonces, eso no me afecta, ¿no? Entonces, pero pues no puedo cargar cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, en su momento el doctor me dice, oye, pues ya no vas a poder cargar las prótesis, y llegar para mí por primera vez a la universidad sin mis brazos artificiales, pero tenía estos brazos artificiales, para mí fue un momento muy difícil, ¿no? Yo dije, yo ya no voy a regresar a la universidad, yo ya no voy a estudiar, me voy a quedar aquí, ¿qué va a pasar? Si fue un momento muy, muy difícil, pero
pues tomo el camino de usar mis pies como siempre los he usado en casa, siempre yo escribía con los pies, todo lo hacía con los pies, pero el romper los paradigmas, el quitarte estos miedos de el qué dirán, las comparaciones, a veces uno está pensando, como bien lo mencionas, Marco, que todo mundo pasa, todo mundo se supera y tú no, y cómo, qué van a decir, y estamos pensando en los demás en vez de estar pensando en nosotros, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros, no? Entonces, mi mamá y mi papá siempre me han apoyado, me animaron, eran mis coaches, y entonces me dijeron, no, no, tú vas a poder, ve y haz las cosas con los pies, me dijeron, te aseguro que nadie va a decir que huele a queso, me mintieron. Sí, huele a queso. Sí lo dijeron, no huele a queso, sí me mintieron, pero bueno, yo he sido muy carrilla también y muy bromista en la universidad. Entonces, bueno, pues el sentido del humor me sirvió pues para superar esta etapa, ¿no? Y uno de los más recientes, de hecho lo platico un poquito, déjame yo también sacar mi comercial, Juan, ¿no? Lo Por favor. en mi libro que se llama... Wow. Y en este libro, bueno, pues platico, yo tenía la idea de que la felicidad era pues casarte, tener hijos y tu perro y tu casa y tu carro. Y bueno, pues después descubro que tomar decisiones desde el miedo, sin una construcción de amor propio, pues te va a llevar a tomar muchas decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, con una nena de 3 años y queriendo construir amor propio con ella, pues me doy cuenta que yo no había hecho esa tarea y tomé un montón de decisiones desde el miedo. Qué miedo fracasar, qué miedo el que dirán, qué miedo quedarme sola, qué miedo que se enoje, qué miedo que me deje. Entonces, tomo la decisión de separarme del papá de mi hija y tuve que empezar desde cero con una nena de 3 años y realmente fue algo muy difícil porque dedicándote a la motivación y estando llorando por las esquinas, sí fue una etapa muy, muy complicada, pero hay que aferrarnos de las cosas positivas, hay que planear, como lo platicaste tú en tu última intervención, que ya te estabas operando, pero tenías un plan y nunca dejaste de lado ese plan. Entonces yo creo que es muy importante de esos momentos de cierre es tener un plan. Siempre haz un plan, por muy doloroso que sea, por muy difícil que sea, sigue avanzando y ve ajustándote a ese plan. A lo mejor le vamos a hacer ciertos movimientos, ciertos ajustes, pero siempre avanzando en ese plan, ¿no? Y esos fueron 2 momentos donde resurgí y muy contenta, muy alegre, renovada, porque bueno, pues obviamente mis pies han sido una gran herramienta, que las prótesis ya no las necesité para nada, y obviamente la soltería no me vino nada mal. Oye, Juan, Wow. cuéntanos tú tu anécdota, pero vamos dejando al público picado, vamos dejando al público picado. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y ahora sí nos cuentas tú esta anécdota que te hizo resurgir con ese ánimo con el que siempre te vemos? Ámonos, la revista latina. El mundo está en constante cambio. Y nosotros lo lideramos. En Amonos Media no solo informamos, transformamos la manera en que vives las noticias, el entretenimiento y la cultura digital. Desde videos impactantes hasta campañas publicitarias estratégicas, creamos contenido que conecta, inspira y revoluciona el mercado de habla hispana. Con más de 25 años de experiencia en los medios, llevamos la innovación a otro nivel. Porque el futuro de la comunicación es ahora. Noticias, espectáculos, deportes, moda, bienestar. Ámonos es más que una plataforma. Es una comunidad en movimiento. Sé parte del cambio, de informar, conectar y transformar audiencias. Ámonos, la revista latina liderando la evolución digital.